¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor te bendiga. Es un gusto esta mañana poder acompañarte y juntos iniciar una nueva semana. En especial cada vez que avanzamos en un devocional como lo vamos a hacer, en esta ocasión nos gozamos de poder llegar al capítulo 5 del diario de Nehemías. Hemos observado que Nehemías está registrando los eventos de su vida y específicamente del cumplimiento de la visión que Dios le ha dado para venir a Jerusalén a una gran obra de restauración. Y bueno, hemos dejado atrás la oposición que Nehemías está enfrentando mediante él está avanzando en la visión. Digo, lo hemos dejado atrás porque el capítulo 4 habla claramente de esto. Eso no significa que los opositores de Nehemías han dejado de hacer de las suyas. De hecho, lo seguiremos viendo en ocasiones próximas e identificaremos cómo es que la oposición siempre debe de estar presente. Bueno, permíteme compartir rápidamente lo que un oyente de este podcast recientemente me escribiera al respecto de los enemigos. No sabes cómo me ha edificado estos devocionales. He sacado la vuelta a pertenecer a una iglesia local precisamente por no tener problemas con personas. Que Dios trate con mi vida y me ayude. Bueno, esta es la realidad. No vamos a poder evitar a los opositores y a los problemas. Pero qué maravilloso es poder estar seguros y tranquilos que el Señor nos ayudará a enfrentar a estos tres grandes enemigos de nuestra alma: la burla, la crítica y el desánimo. Así que aquí está de nuevo nuestro amigo Nehemías enfrentando una situación interna. Sí, los que reconstruían la muralla llegaron a un punto extremo y esto detuvo la reconstrucción temporalmente. En toda obra de restauración siempre existen disputas internas. La oposición del capítulo 4 y los tiempos difíciles que se enfrentaban suscitaron condiciones económicas muy graves. Al parecer esto fue mucho más grave que la oposición de sus enemigos. Hay que reconocer que en muchas ocasiones el más grande y peor enemigo que vamos a enfrentar no está afuera o no es externo, sino que está dentro de nosotros mismos, es interno o muy cerca de nosotros. Son muchos los lugares que han sido destruidos por enemigos internos. Hemos visto caer familias por enemigos internos. Hemos visto desbaratarse a grandes negocios por enemigos internos y lamentablemente hemos visto a muchas iglesias sucumbir ante estos enemigos internos. Pareciera ser que Satanás se ha especializado en levantar este tipo de conflictos y llevarlos hasta su meta. La destrucción y el parar los propósitos de Dios para aquel grupo son una amenaza continua de parte de nuestro adversario. Ahora, es importante que podamos reconocer que estos conflictos tenían como origen el egoísmo de unas cuantas personas en Jerusalén. ¿Y dónde comienza ese egoísmo? ¿Dónde comienzan estos problemas latentes? Esos problemas comienzan en el corazón. Nuestro corazón es el lugar donde realmente se arraigan ese tipo de conflictos. Así que vamos a llegar al meollo del asunto y vamos a empezar nuestra lectura en el capítulo 5, verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres
contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Así que la obra que Nehemías estaba realizando se vería interrumpida por un reclamo de los que reconstruían. Ellos pensaban que podían hacer una huelga. El pánico se había apoderado de muchos de ellos porque simplemente no había movimiento de efectivo entre ellos o liquidez. Lo triste es que siempre que hay un gran proyecto de parte de Dios o incluso un proyecto para emprender algo, encontraremos personas con motivaciones incorrectas, buscando beneficios personales y no el simple hecho de decir todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. La palabra servidumbre del verso 5 nos sugiere en el original que las hijas estaban siendo violadas por estos acreedores. Cuando dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos y nuestras hijas a servidumbre. Bueno, un hecho lamentable, claramente lo tenemos que decir. Entonces vamos a identificar por qué se quejaron. Bueno, es interesante siempre que cuando la queja nos visita, debemos tener una razón para cuestionarnos por qué nos quejamos. Número 1, se quejaron porque había hambre. La ciudad no estaba preparada para tanta gente, así que esto produjo una sobrepoblación en Jerusalén en aquel momento. Y ellos no estaban preparados para poder albergar tantas personas. Número 2, los impuestos. Los impuestos eran muy elevados. Recuerda la distancia entre Jerusalén y el Palacio Real. Es posible que quien cobraba los impuestos aún cobrara de más, como claramente vemos en el caso de los publicanos en el día de Jesús, cómo es que ellos se excedían en el cobro de estos impuestos. Y número 3, se quejaron porque el porcentaje de interés era muy alto. Los acreedores comenzaron tomando la tierra de ellos como pago, pero después incluso tomaron a sus propios hijos como pago de esas deudas. Así que esto provocó que la muralla fuese detenida, que la restauración de la muralla fuese detenida. Sobrepoblación, impuestos altos y altos porcentajes de interés. Pareciera ser una temática muy actual, ¿no te parece? Alguien podría decir: eso no es Jerusalén, eso es nuestra propia realidad el día de hoy. Se quejaron entonces frente al hombre adecuado. Se quejaron frente al hombre temeroso de Dios y quien daría una salida al problema que ellos estaban enfrentando. Así que quisiera que observáramos la respuesta que Nehemías dio a esta situación en la que ellos se encontraban. Verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije:
exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, porque no tuvieron que responder. Quisiera que observaras que el hombre de Dios, el hombre temeroso de Dios llamado Nehemías, también es un hombre de carne y hueso. Observa el verso 6 cómo dice: y me enojé. Luego dice que lo meditó y reprendió a los nobles, claramente, y ellos callaron y no tuvieron cómo responder ante Nehemías. Observa que Nehemías hace un alto para escuchar el porqué de las quejas y entonces poder traer una solución al problema. Nehemías estaba enojado porque el pueblo se había olvidado por completo de la ley de Moisés. ¿Te imaginas? Este punto era demasiado fuerte para él. La oposición afuera de esta gran obra, representada en nombres como Tobías, Sanbalat, Gesén el árabe. Pero ahora resulta, esa oposición era evidente, pero ahora resulta que los enemigos internos tienen un potencial mayor que los externos. Y yo quisiera detenerme aquí, porque este ha sido la historia en muchos casos, como mencioné al principio. Nosotros tenemos claramente que examinarnos a nosotros mismos para reconocer que aunque esto es una triste realidad, que cada uno tiene enemigos internos, no debe ser así. Nosotros deberíamos librar batallas con aquellos que abiertamente se oponen a la causa del reino de Dios, a la agenda de Dios, al proyecto de Dios. Pero no deberíamos de estar librando batallas con las personas que aparentemente están de nuestro lado o del lado de la causa de Dios. Así que yo quisiera animarte en el nombre de Jesucristo a que tú te preguntaras, te cuestionaras ahora mismo si estás en el lugar adecuado y si estás haciendo lo que debes de hacer para llevar adelante la obra de Dios, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia local, en la comunidad donde sirves o incluso en la sociedad en la que vivimos. Todo esto lo deberíamos de hacer porque tememos al Señor. Nuestra respuesta ante la queja, nuestra respuesta para examinarnos en este sentido, debería de ser por causa de nuestro temor por el Señor. Así que vamos a orar esta mañana y yo te animo a que nos pongamos a cuentas con el Señor. Padre, gracias te doy esta tarde, esta mañana, esta noche. Te doy gracias porque podemos vivir confiados y seguros y podemos plenamente reconocer tu obra y tu gracia alrededor de nuestras vidas. Oramos que tu mano de favor y de gracia sean de beneficio y de bendición para nosotros como lo ha sido hasta el día de hoy. Líbranos de la queja. Ayúdanos a entender que ciertamente podemos quejarnos, pero cuando ponemos nuestra mirada en ti, podemos ser libres de una queja continua alrededor de nuestras vidas. Y ayúdanos a entender que ciertamente vamos a enfrentar enemigos, pero no quiero convertirme en la oposición o en el enemigo de aquellos que abiertamente te están sirviendo y están llevando adelante tu obra en este momento. Así que gracias te damos por tu palabra y pedimos que todos aquí podamos cultivar un temor reverente delante de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.